Que Dios les bendiga a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos en esta hermosa mañana. Queremos hablar de la palabra de Dios bajo el tema El buen samaritano. Dijimos que el tema tiene como título El buen samaritano. Para ello vamos a leer en el libro de San Lucas capítulo 10, el versículo 25 hasta el 28. Dice la palabra de Dios. Un intérprete de la ley, para probarle, vino a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia que Jesús, viendo que respondió bien, le dijo: haz esto y vivirás. Qué interesante historia de la palabra del Señor. Y luego dice la porción bíblica: y él, queriendo justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Jesús comienza a narrarle una historia muy interesante, muy significativa. Jesús le dijo que un hombre salió de Jerusalén hacia Jericó, y en el camino cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, dejándolo medio muerto. Y pasó por allí, dice Jesús, un sacerdote, y viéndolo de lejos, se fue. Seguidamente pasó un levita. También de la misma manera lo vio de lejos y también se marchó. Luego, dice Jesús, pasó un samaritano y fue movido a misericordia. Comenzó a vendar sus heridas y a ponerle aceite y vino. Luego lo subió en su cabalgadura y lo llevó al mesonero. Después de pagarle, le dijo que se lo curara y que si le debía de más, que al regresar le pagaría. Jesús le dice: ¿cuál de los tres te parece que es el prójimo? El intérprete de la ley dijo: pienso que aquel que usó de misericordia. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Las enseñanzas de Jesús son muy significativas, muy importantes para nuestra vida cristiana. Note usted, primero menciona a un sacerdote que pasó por el lugar exacto donde está aquel hombre que los ladrones lo habían despojado y lo habían dejado medio muerto. Pero lo miró e hizo caso omiso y se fue. Seguidamente pasó un levita, dice Jesús, de la misma manera. Miró a la persona que había sido asaltado, herido y que estaba medio muerto, y también se fue. La pregunta es: ¿por qué Jesús usa a estas dos personalidades del campo ministerial o del servicio en la obra de Dios en tiempos de la ley, como era el sacerdote y el levita? Pues el sacerdote era la persona encargada de entrar al lugar santo, de ministrar los sacrificios, de interceder delante de Dios por el pueblo. En otras palabras, la persona que ministraba en el lugar santo. Y el levita, por consiguiente, era la persona que ayudaba al sacerdote en los sacrificios que se dedicaban hacia Dios
que a la vez era una intercesión por los pecados del pueblo. Pero estos dos líderes espirituales que ocupan un lugar alto dentro de el ministerio fueron indiferentes a una necesidad en el camino donde estaba aquel hombre medio muerto. Seguidamente, dijo Jesús, pasó un samaritano. Queremos hacer un paréntesis. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos por aquella situación que se presentó cuando vinieron los asirios y se llevaron cautivos al reino del norte, y luego hubo una mezcla de gentiles y judíos, y esa era la razón por la cual los judíos de aquel entonces no miraban bien a los samaritanos, en otras palabras, los menospreciaban. Pero dice el relato de Jesús que vino un samaritano y llegó exactamente al lugar donde está aquel hombre herido que los ladrones habían dejado medio muerto. Y fue movido a misericordia. Vendó las heridas de este hombre, poniéndole aceite y vino. Y luego lo subió en su cabalgadura. Lo llevó al mesonero y le dijo que lo asistiera, que lo curara y que él le pagaría todo. Jesús le dice al intérprete de la ley: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? Y el intérprete de la ley dijo: pienso que aquel que usó de misericordia. Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Interesante la palabra de Dios, interesante las enseñanzas de Jesús. ¿A cuánto nos gusta predicar la palabra de Dios? ¿A cuánto nos gusta proyectarnos a través de las redes sociales y decir cuántas cosas? Es importante predicar la palabra de Dios, y es un mandato de Jesús: ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. Pero hay una pregunta importante: ¿cómo respondemos? ¿O cómo responderíamos a una necesidad que se nos presenta en el camino de una persona que tiene necesidad, que por X situación se encuentra en una situación deplorable o lamentable, pero nosotros somos las personas llamadas para darle un tipo de asistencia? ¿Lo estamos haciendo? Sencillamente nos gusta ser personas que nos proyectamos o que vivimos un evangelio en teoría, como le ocurría a los que servían en el tiempo de la ley, a los que Jesús mencionó, el sacerdote y el levita. ¿A cuánto les gusta autodenominarse con un gran título dentro de la obra de Dios? Pero responde usted a las necesidades tal y como la palabra de Dios lo dice, para ayudar a determinadas personas en necesidad. Dios quiere que vivamos la realidad de su palabra y no sencillamente que seamos hombres viviendo una teoría. Estos personajes que Jesús mencionó fueron indiferentes a la necesidad de un hombre que cayó en manos de ladrones, que lo dejaron medio muerto, que lo despojaron, que lo hirieron. Pero aquella persona a quien ellos menospreciaban, que era un samaritano, vino y le dio la asistencia que esta persona necesitaba. ¡Qué interesante! Quizás en nuestro medio, en nuestro camino, hablando de nuestra comunidad cristiana, hay gente que quizás ni es tomada en cuenta, que no la hemos valorado, pero que en la mayoría de los casos son más fieles que aquellos que ostentan un título dentro de la comunidad cristiana, que prestan un mejor servicio, que hacen las cosas como Dios quiere que se hagan. Es interesante esta reflexión para nuestra vida.
Y solo nos interesa que reflexionemos y que hagamos las cosas como Dios quiere que se hagan. Viéndolo desde el punto de vista de Jesús, ¿quién es en realidad el buen samaritano? Este título interesante, hermoso, solo le corresponde al Cristo de la gloria, al Hijo bendito de Dios que dejó su trono de gloria para venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, para dar su vida en rescate y pagar el precio por nuestra redención en la cruz del Calvario. Él es el buen samaritano que se prestó para dar asistencia de toda índole a las necesidades de aquel entonces, sanando todo tipo de enfermedades, devolviéndole la vista a los ciegos, haciendo escuchar a los sordos, haciendo hablar a los mudos, levantando a los paralíticos y resucitando en muchas ocasiones a los muertos. Él es el verdadero samaritano. Pero demanda de usted y de mí hacer las cosas como la palabra de Dios nos lo enseña. No hay cosa más interesante, hermanos, que ponernos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. No solamente ser espectadores, no solamente ostentar un título dentro de la comunidad cristiana, como el adorador, como el salmista, como el apóstol, pero en el campo de la práctica dejamos mucho que desear. La palabra de Dios le dijo a este intérprete de la ley, Jesús le dijo, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? Y el intérprete de la ley le dijo, pienso que el que usó de misericordia. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y ese es el mismo imperativo para usted y para mí. Jesús nos dice, ve y hagan ustedes los mismos. Tenemos que amar a nuestro prójimo independientemente si es o no es cristiano. Un ser humano, no importa quién sea, si necesita la asistencia, si necesita la ayuda, hay que dársela. Jesús dijo, amad a los pecadores porque ellos aman también. El problema de nosotros es que estamos viendo a veces solo los que se congregan con nosotros, solo los que van a nuestra iglesia y a los demás los estamos menospreciando. Jesús dijo que teníamos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que manda la lluvia para todos, que hace que el sol salga para todos, que hay producción y alimento para todos. Él no hace acepción de personas. Amigo, te estamos hablando de la palabra de Dios. Dios es maravillosamente bueno. Dios es maravillosamente bueno, pero los hombres somos egoístas, somos malos. Dios es maravilloso. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, pues solamente a Él le pertenece. El buen samaritano. El hombre que cayó en manos de ladrones, pasó el sacerdote, pasó el levita, hicieron caso omiso. Pero pasó un samaritano al cual los israelitas de aquel entonces menospreciaban. Y fue la persona que le prestó asistencia, ayuda a una persona en necesidad. ¿Cuántos de nosotros estamos dándole la mano a alguien que necesita? ¿Cuántos de nosotros le damos asistencia a alguien que de veras la necesita? Somos llamados para servir en la obra de Cristo. El que quiera ser grande, dijo Jesús, en el reino de los cielos, aquí tendrá que ser servidor. Pero la lógica humana piensa diferente. Queremos ser grandes aquí y que todos nos admiren y que todos nos alaben. Eso no es de Dios. Amigo, recuerde, el buen samaritano es Cristo Jesús. ¿Usted quiere conocer a ese Cristo de la gloria? Le invitamos que abra su corazón, que lo invite a vivir en su vida y tendrá una vida nueva, un cambio radical que solo Cristo hace. Usted comenzará a disfrutar una vida diferente.
Amigos y hermanos, que Dios les bendiga y que quede esta reflexión en nuestra mente y en nuestro corazón. Hacer el bien a aquel que lo necesita. Dios les bendiga.